Hola, hoy venimos a presentar el caso clínico de lesiones cutáneas en tracto linfático en un paciente joven rural. A continuación, vamos a leer el caso clínico. Femenino de 27 años sin antecedentes de importancia acude por su cuenta a consulta dermatológica rural en Puebla por una llaga dolorosa en el dedo índice derecho. Refiere que hace 15 días se pinchó con una espina mientras agregaba rosales y al cabo de una semana notó un nódulo que se ulceró, con aparición de otros nódulos en línea ascendente por el brazo. Exploración física, temperatura de 37,9, eso nos indica febrícula, úlcera con bordes eritematoviolaceos e indurados, nódulo linfático subcutáneo en trayecto ascendente, examen cultivo de exudado en APD con crecimiento de filamentos a 30 grados y levaduras en forma de puro a 37 grados. Los datos clínicos más importantes de este caso incluyen la lesión inicial por el trauma vegetal, la aparición de nódulos en trayecto linfático, la febrícula y el entorno rural de la paciente. Estos elementos nos orientan hacia una etiología infecciosa subaguda, posiblemente relacionada con un patógeno ambiental. Vamos a explicar algunos términos técnicos. Por ejemplo, nódulos subcutáneos básicamente se refiere a unas masas que están por debajo de la piel. Trayecto linfático se refiere a que estos nódulos siguen la vía linfática y lo que nos sugiere que hay diseminación a través de esta vía. Y febrícula, pues, corresponde a temperatura corporal entre 37,5 a 38 grados y es indicativa de inflamación o de una infección subaguda. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Consideramos como diagnósticos diferenciales leishmaniasis cutánea por presentar lesiones ulceradas tras picadura o trauma, que es frecuente en zonas rurales, micobacteriosis atípica como Mycobacterium marinum, que produce lesiones granulomatosas tras contacto con agua o plantas, nocardiosis cutáneas en inmunocomprometidos. Ahora vamos a justificar por el cual descartamos estos agentes. Leishmaniasis se descarta por la ausencia de vector y por también ausencia del patrón linfático. Micobacteriosis se descarta por tiene una evolución principalmente lenta y principalmente presenta habitualmente una secreción purulenta y nocardiosis poco probable por el estado inmunológico del paciente que pues como se menciona no tiene ninguna inmunosupresión o algo por el estilo. Ahora vamos a hablar sobre la relación clínica epidemiológica. El contacto con el material vegetal contaminado en una zona rural sugiere la exposición a un microorganismo ambiental. Las condiciones cálidas y húmedas del estado de Puebla favorecen la presencia de ciertos hongos dimórficos. Además, la ocupación relacionada con la jardinería y la vía de entrada, en este caso la espina, refuerzan esta sospecha. Bueno, como un pequeño resumen, podemos empezar a pensar en un hongo subcutáneo debido al mecanismo de transmisión, que es por un traumatismo, debido a a la zona que es en Puebla, debido a que se dan principalmente por ejemplo, se dan en trabajos ocupacionales como por ejemplo la jardinería. También podemos pensar en hongos subcutáneos por este dimorfismo, que como sabemos cuando está en un ambiente idóneo, cambia de filamentoso a su forma de levadura. Y a continuación voy a explicar un poquito sobre la patogenia de este agente. Tras la inoculación traumática, por ejemplo, en este caso de cuando estaba arreglando los rosales, tuvo un traumatismo, el microorganismo se inocula y penetra los tejidos subcutáneos. En este momento es cuando cambia de su forma filamentosa a levadura. A través de otros mecanismos como la producción de melanina y enzimas antioxidantes, este hongo es capaz de evadir la fagocitosis.
A nivel inmunológico se produce una respuesta granulomatosa mediada por macrófagos y linfocitos T. El microorganismo puede diseminarse por la vía linfática, así generando los nódulos en línea ascendente, como ocurre en esta paciente y como lo observamos en la fotografía. A partir de ahora voy a hablar un poquito de los diagnósticos de laboratorio. Como menciona el caso clínico, se realizó un cultivo en agar papa dextrosa y a 25 grados se observó un crecimiento del hongo en su forma filamentosa y a 37 de su forma de levadura, lo que eso nos indica un dimorfismo térmico. Esta característica es muy importante, muy relevante, gracias a que se da principalmente en hongos subcutáneos. Este factor de virulencia, que es el dimorfismo. Además, en la biopsia se observaron estructuras compatibles con cuerpos asteroides utilizando la tinción de Paz y también se podrían utilizar unas pruebas moleculares como por ejemplo la PCR, pero pues esta no es muy accesible. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de estas técnicas. El cultivo es específico, pero lento. Hablando de la histopatología, nos permite observar la respuesta inflamatoria, pero requiere mucha experiencia en la técnica. La PCR es rápida y precisa, aunque no siempre está disponible en todos los hospitales. Y el examen directo con CO suele tener baja sensibilidad en estos casos. Ahora voy a hablar un poquito sobre la prevención. Básicamente, este incluye el uso de guantes, de ropa protectora y educación sanitaria en poblaciones rurales, por ejemplo, en los jardineros. Y pues finalmente es fundamental evitar el contacto directo con material vegetal si tenemos heridas en la piel. Estas medidas son muy importantes en regiones endémicas y en personas que trabajan con tierra, plantas o animales que se dedican a esto. También se ha documentado transmisión zoonótica, particularmente en contacto con gatos infectados. Y ya como en conclusión, gracias al caso donde integramos diferentes datos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos, nos ayudan a poder arribar un diagnóstico certero. El diagnóstico final es esporotricosis causada por el hongo Sporotrix chensi, una micosis subcutánea de distribución mundial, particularmente frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Gracias por Gracias su por su atención. atención.